De antemano, gracias por la invitación para el día de hoy poder platicar con ustedes. La idea es presentar una plática informativa acerca de los cambios educativos que estamos viviendo en este momento, pero previo a ello me gustaría nada más poner y retomar mucho de lo que acabamos de trabajar en esta plática. Profesores, antes de iniciar con la intervención de mi parte, solamente preguntarles y que cada uno se responda, ¿por qué son docentes? O sea, ¿qué te llevó a ser un docente? A mí, de manera particular, me llevó la situación que cuando egresé fue mi primer trabajo de oportunidad que encontré y por eso empecé como docente. Pero empecé como docente sin tener habilidades docentes. Nadie me enseñó a dar una clase, nadie me dijo cómo trabajar y repetía lo que a mí me habían enseñado mis profesores. Copié estilos y de esa manera empecé a ser profesor. Y por ende, quería encontrar en mis alumnos situaciones que vivía yo de manera cotidiana. Vuelvo a hacerles la pregunta, ¿por qué son docentes y qué te ha hecho mantener en la docencia? Esas preguntas son válidas para lo que vamos a trabajar el día de hoy, porque escuchamos continuamente que estamos viviendo una nueva reforma educativa. Esta reforma educativa que estamos viviendo es de un gran calado, es un gran cambio a la manera como hemos venido trabajando, al menos en los últimos 15 años. Entonces voy a hacerles una presentación breve, trataré de ser muy informativo, pero a partir de esto también explicar cómo lo vamos a comenzar a vivir, cuáles son las intenciones y por qué se está pretendiendo de manera directa que podamos generar una visión distinta de la enseñanza para estos jóvenes que vienen atrás de nosotros como la parte del aprendizaje. Entonces no olviden de entrada, por favor, esas dos preguntas. Vamos a trabajar un poco acerca de lo que es esta idea de la educación media superior. Vamos a hablar acerca de lo que es el contexto de la nueva escuela mexicana. Esto de la nueva escuela mexicana, lo que vamos a encontrar que es una idea de manera actual. Y esto quiero ponerlo en lo siguiente, y le pido por favor que me ayuden a levantar la mano, ¿quiénes han escuchado qué es la nueva escuela mexicana? Si pueden levantar la mano, por favor. De lo que conocen de la nueva escuela mexicana, ¿han escuchado una palabra que se llama comunidad? Hace rato escuchábamos lo que era la comunidad y la nueva escuela mexicana nos habla de comunidad. Pero ¿cuándo va a implementarse? ¿Han escuchado la fecha de implementación? ¿Qué implica? ¿Qué cambios nos están dando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál es nuestra intención? Bien, la siguiente, por favor. La nueva escuela mexicana es la propuesta actual del gobierno que tenemos en este momento. Se busca que a partir de ello, tanto el gobierno federal como la Secretaría de Educación Pública están determinando en el cómo debe de ser la educación. Y aquí en este es el debe de ser, no en el cómo es el debe de ser. Con ello vamos a entender nosotros que lo que se busca es el eje de transformación social, pero también se plantea ir más allá de lo cognitivo. Y cuando hablamos más allá de lo cognitivo, vamos a entender que se trabaja con lo emocional. Y aquí cobra un énfasis particular las emociones. Maestros, ¿cuáles son las emociones que podemos diferenciar de los sentimientos? Porque no es lo mismo emoción y sentimiento. Alegría, enojo, tristeza. Tenemos 5 emociones básicas. Miedo. Y de ahí podemos combinar un sinnúmero de sentimientos, pero las emociones son imprescindibles. Y si nosotros pensamos en nosotros como docentes, ¿cómo trabajas? También trabajas con emociones. Y tu estudiante también aprende con emociones. Y eso lo vamos a trabajar en unos minutos para poder ubicar. Y una parte importantísima de esta nueva reforma es que se va a tratar de reconocer aspectos de formación que han tenido nuestros estudiantes, pero que no eran reconocidos, cuestiones específicas de una formación cívica, ética, valoral. Y esto es imprescindible de manera directa para que podamos educar de manera integral. A grosso modo, estamos haciendo un preámbulo de lo que es la nueva escuela mexicana. Siguiente, por favor. Bien, la nueva escuela mexicana tiene al centro la acción pública, ello para maximizar los aprendizajes. Y aquí tenemos un problema. ¿Qué es aprender y cómo determinamos quién aprende? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo puedes ubicar que tu alumno aprendió? ¿Porque respondió un examen?
porque generó evidencias o porque generó un cambio en su forma de accionar, de ver la vida, de aplicar y de resolver un problema. Si nosotros nos centramos a decir que el aprendizaje lo podemos ubicar en un aspecto de calificación, tenemos un grave problema. Y ese grave problema es que solamente estamos formando para que alcancen un número, pero no para que logren generar un aprendizaje. Nosotros como profesores informamos. Yo recuerdo mis primeros años cuando estaba frente a grupo y mi mayor temor fueron los niños de secundaria para poder trabajar con ellos. Pero cuando empecé en bachillerato, la dificultad más enorme era en la forma de ver el mundo. Pero cuando comencé a dar en posgrado, mi mayor temor en posgrado era que llegaban a veces sin las habilidades básicas de pensamiento. No podían sumar claramente, no sabían leer, la comprensión lectora era un problema. Y los profesores siempre culpamos al de atrás, que no le enseñó bien el que tenía que enseñarle. ¿Y dónde quedas tú en ese momento? Bueno, lo que estamos buscando ahora, que la nueva escuela mexicana lo que busca es una mejora continua en la educación, pero también va a considerar aspectos imprescindibles como lo que es la inclusión, la pluriculturalidad, el trabajo colaborativo y equitativo a lo largo de un trayecto de formación. Este trayecto de formación, han escuchado ustedes actualmente que la educación es obligatoria, desde educación inicial hasta educación superior. Hoy es obligatoria y se considera un trayecto formativo que se llama de los 0 a los 23 años. Por favor, la siguiente. Este trayecto formativo nos lo presenta la nueva escuela mexicana de esta forma. La educación básica comprende desde la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria. Eso se llama educación básica. Luego tenemos educación media superior, donde vamos a tener 3 tipos de bachillerato: bachillerato general, bachillerato tecnológico o bachillerato terminal. Y luego la educación superior. Pero aquí hay una cuestión sumamente importante que les voy a pedir por favor que podamos ubicar. Para los profesores que están en bachillerato, nos dicen que los estudiantes están de los 15 a los 18 años de edad. Y en este momento de edad, cognitivamente, conductualmente, están en un máximo apogeo. A nivel de desarrollo cerebral, están obteniendo su máximo potencial. Si nos vamos con Piaget, si pusiera a Vygotsky, si pusiera a Ausubel, es el máximo momento de aprendizaje de los estudiantes. En esta edad, de los 15 a los 18. La cuestión es, ¿cómo lo vas a estimular? Los profesores que se encuentran a nivel de secundaria, se les ha determinado que ellos trabajan por fases. Las fases también tienen que ver con cuestiones cronológicas. No es lo mismo que tú tengas una edad cronológica a una edad basal. Edad basal significa edad de pensamiento, desarrollo cerebral. En ese sentido, pues vamos a encontrar, y a lo mejor ustedes han escuchado este debate a nivel nacional que nos planteaba, han desaparecido los grados escolares a nivel de educación básica y nos llaman por fases. Y eso es una mentira. Continúan los grados escolares, pero se trabaja por fases. Fases para poder integrar a los estudiantes por edades para un desarrollo óptimo, trabajando por cuestiones cognitivas, pero también conductuales. Y hablaremos un poquito más adelante esta diferencia y cómo se integra lo cognitivo y lo conductual. Bien, la nueva escuela mexicana plantea que su base es el humanismo, no el humanismo mexicano que nos planteó López Obrador, no tiene nada que ver con ello. Es el humanismo, teorías humanistas. Y estas teorías humanistas, ¿qué es lo que buscan de manera directa? Que las personas puedan desarrollarse y ser felices. Esa es la idea del humanismo como parte de la filosofía. La nueva escuela mexicana, a partir de ello, lo que busca es fomentar los procesos del sistema educativo nacional, establecer los fines de la educación y los criterios para nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, y vislumbrar horizontes de avance social, económico, científico, tecnológico y de la cultura general. Y aquí hay un preámbulo nada más. ¿Por qué nuestros estudiantes van a la escuela? ¿Qué los motiva a ir a la escuela? ¿Los motiva que los papás no los quieren en la casa y los traen a la escuela? ¿Los motiva porque la escuela realmente les hace una transformación de vida? ¿Los motiva las relaciones entre sus compañeros? ¿Qué te motiva? ¿Qué motiva a nuestros estudiantes a estar aquí? Y a ti como profesor, ¿qué te motiva para enseñar a tus estudiantes? ¿Qué es lo que te hace ese proceso de enseñanza? Bien, siguiente por favor.
La nueva escuela mexicana trabaja con 8 principios y hasta aquí voy a finalizar con lo que es la nueva escuela mexicana. Los principios son fundamentales y van a regir desde educación inicial hasta educación superior. El principio es el de fomento a la identidad con México, responsabilidad ciudadana, la honestidad, participación en la transformación de la sociedad, respeto a la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de la paz, respeto por la naturaleza y del cuidado del medio ambiente. Son principios fundamentales, pero estos principios fundamentales de la nueva escuela mexicana los escuchamos también en referente de la Agenda 2030. Profesores, ¿quién conoce la Agenda 2030? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Bueno, como tarea para todos, hoy trabajamos la educación a nivel global con los principios fundamentales y los ejes de la Agenda 2030. Trabajamos básicamente contra algunos de sus ejes, pero está el principio número 4 que tiene que ver con la educación. Esto de la Agenda 2030 se planteó desde el año del 2010 con la idea de poder vislumbrar cómo queremos al mundo para el 2030. ¿Qué es lo que se espera del mundo para el 2030? Y ya no estamos muy lejos. Decía hace un rato el sacerdote, ya el 22 ya acabó, estamos por empezar el 23. Al 2030 tenemos 7 años para lograrlo. La realidad es que pocos países podrán lograr algo, pero lo principal es trabajar a partir también de los principios de la Agenda 2030, de la UNESCO, y la invitación es a que lo puedan conocer. Verifiquen sobre ello, porque no solamente es una ideología, es una realidad de lo que se nos espera próximamente. Siguiente, por favor. Bien, voy a hacer aquí un paréntesis y les voy a pedir a todos, por favor, si tienen en una hoja o quisiera aprovechar la hoja que trabajamos ahorita con el sacerdote, si aún la tienen. Si ya la tiraron, no hay problema. Si no tienes en dónde anotar, no hay problema. Pero te voy a pedir 3 características que a ti, como docente, te distingan. Si las puedes anotar, anótalas. ¿Qué características te distinguen a ti como docente? Esas características son propias, no son comparativas, pero a veces son comunes. Y en ello es algo indispensable. ¿Cuáles son tus 3 características principales? Y después piensa 3 características de los últimos estudiantes que acabas de ver, de ese último grupo, que no es lo mismo las características de un grupo a otro, pero 3 características del último grupo de cómo aprenden a partir de tu enseñanza. ¿Cuáles son esas 3 características que puedes identificar? Desde la educación, las características a nivel de investigación lo llamamos rasgos. Y esos rasgos es los que nos permiten determinar de manera directa cómo son las cosas. Cuando nosotros trabajamos con estudiantes, nosotros sí los evaluamos. A nosotros nos evalúan, pero nos evalúan de la misma manera como evaluamos nosotros a los estudiantes. ¿Hay similitudes o hay diferencias? Y claro que las hay, muy marcadas. Yo en el tiempo que estuve como director, hacíamos procesos de evaluación y determinábamos evaluar a los profesores, pero evaluábamos cualitativamente, porque las cualidades, esos rasgos de los profesores, son los rasgos que se siembran para los estudiantes. Nuestros estudiantes, ¿por qué deciden estudiar una carrera profesional? Muchas veces el mayor impulso es o de la familia o de un profesor con el cual se sintieron identificados a partir de su manera de trabajo y de cómo enseñaba sobre una determinada disciplina. Bien, vamos a trabajar y les pido no perdamos de vista esos 3 rasgos que te caracterizan y los 3 rasgos de tus estudiantes en el cómo aprenden. Yo creo que todos han escuchado, en su mayoría los profesores de bachillerato, en este momento, lo que es el marco curricular común. ¿Sí conocen sobre esto, profesores? Nos hablan de competencias. ¿Cuántas competencias genéricas conocemos, profesores? 11 competencias genéricas, 48 atributos, con lo que trabajamos de manera directa. Eso es lo que nos decían, pero ¿cuál era la idea de un marco curricular común? Que todos los estudiantes de cualquier subsistema a nivel nacional
pudieran trabajar bajo los mismos elementos. ¿Cuál era el principal problema? Imaginen que tienen un estudiante aquí en Morelia que cursó en esta institución hasta un tercer semestre. Por situación de la familia tiene que tener movilidad y se van a vivir al estado de Nuevo León, pero reprobó una asignatura en tercer semestre. Él quiere comenzar cuarto semestre en Nuevo León y lo principal que se va a encontrar es que las materias no son equitativas y por ende lo pueden regresar a tercer semestre. La idea de un marco curricular era poder unificar lo que están trabajando los estudiantes en todo momento. Hoy se nos llama Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Se comenzó a trabajar en el año del 2019, fue publicado en el año del 2022, en agosto de este año. Es con lo que vamos a estar trabajando en los próximos meses y es uno de los aspectos más claves de lo que nos tenemos que centrar. Siguiente, por favor. Bien, no se alcanza a ver bien aquí, pero son las ideas de cómo han surgido las reformas. Profesores, ¿quién tiene más de 5 años dando clases a nivel medio superior? ¿Pueden levantar su mano, por favor? ¿Quién tiene más de 10 años? Más de 15 años. Profesores que tienen 5 años han pasado 2 reformas. Bueno, han pasado una reforma y comenzarán a vivir la segunda reforma. Quienes tienen 10 años han vivido 3 reformas. Quienes tienen 15 años han pasado 5 reformas. Y cada reforma nos cambia en la manera de trabajo. O sea, cada reforma implica una manera distinta de trabajo. La manera como estamos trabajando hoy no va a ser la manera como nos piden trabajar a partir de agosto del próximo año, por la reforma y lo que está implicando. Esta reforma nos está diciendo algo muy claro. Se está trabajando en este momento y se va a aplicar a partir de agosto del año del 2023. Pero la idea de esta línea del tiempo es poder ubicar las reformas que estamos teniendo. Cada reforma es distinta y en eso de cada una de las reformas implica cómo va la perspectiva de la educación. Y entonces cada gobierno parece que tiene una perspectiva distinta de la educación. Hay una forma distinta de ubicar a los profesores y una forma distinta de ubicar el aprendizaje. Siguiente, por favor. Bien, lo que es el marco curricular nos va a decir de manera directa que es un cambio que no tiene que ver en lo operativo, donde tiene que ver es en el para qué de la educación y va a promover el aprendizaje a lo largo de la vida. El trabajar y actuar desde los valores, primordialmente, insistimos, honestidad y responsabilidad social, a la par de la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos. Siguiente, por favor. El marco curricular común del 2019 al 2022 se fundamenta en el paradigma del desarrollo integral. Y en este desarrollo integral se busca la colaboración, la participación y la formación de los estudiantes como agentes de transformación social. Y aquí quiero hacerles un pequeño ejercicio. Cuando hablamos transformación social, ¿qué significa? ¿Por qué un estudiante es un agente de transformación social? ¿Por venir a la escuela ya transforma la sociedad? ¿Por sentarse a escucharnos transforma la sociedad? ¿Por obtener un certificado transforma a la sociedad? ¿Por qué son agentes de transformación social? Por lo que hacen, por lo que actúan, cómo practican, pero también una de las cuestiones más importantes es cómo inciden en su sociedad. Y voy a poner un mal ejemplo, el mío. Cuando yo estaba en la primaria, reprobé desde el primer año de primaria, porque yo no sabía leer. Y entonces reprobé el primer año de primaria. Y lo primero que recibí fue, en mi casa, pues el regaño y la preocupación. Gracias a que en aquel tiempo la reforma educativa te hacía ir en julio y agosto a clases, si aprobabas, pasabas de año. Entonces me enseñaron a leer a sangre. Mi mamá se sentaba conmigo y con una regla y me ponía a leer. Y empezamos con una regla de plástico, me la tronaba en la mesa. Y si no aprendía, me daba en la mano. Se rompió la regla de plástico. Pasamos y subimos de nivel y llegamos a regla de madera. Y de la misma técnica de mi mamá, se rompió la de madera y seguimos a metal. Y entonces tuve que aprender a leer. A mí sí, la letra con sangre entra. Pero lo que quiero decirles con ello es algo. Mis profesores nunca se dieron cuenta de mi problema de aprendizaje. Todos éramos iguales, todos los estudiantes son iguales, todos aprenden de la misma manera.
Y al menos en un grupo, cuando tienes 30 alumnos, esos 30 aprenden de manera distinta. Y nosotros enseñamos de manera distinta a los 30 o enseñamos de la misma manera a esos 30. Me costó muchos años entender mi problema de aprendizaje hasta que llegué a la preparatoria. Y una maestra de inglés se dio cuenta de mi problema. Y de ese problema me dijo, a ver, ven, platicó un poquito conmigo y me enseñó estrategias. Una maestra de inglés hasta el tercer semestre de la preparatoria. Y a partir de ahí, la escuela se me facilitó enormemente, porque aprendo de forma distinta. Mi proceso cerebral es distinto. Mis profesores nunca se dieron cuenta. Bueno, hoy, como eje de transformación social, date cuenta quiénes son tus estudiantes, sus capacidades, sus habilidades, sus emociones, sus tristezas, sus gustos, porque a partir de ello, si tú lo das por enterado de cada uno de ellos, te vas a dar cuenta que van a estar tan contentos en tu clase porque los respetas y ellos empiezan a participar, empiezan a trabajar y realmente la transformación social se da. Estudié una carrera profesional porque no había de otra en mi vida. Era movilidad social. Para mí sí significaba poder salir de donde estaba y por eso estudié, por movilidad social. Hoy los chavos no estudian por movilidad social. Estudian porque pues, llegaron hasta allá y pues a ver qué pasa. Pero en ese a ver qué pasa, pasan los años y tenemos un sinnúmero de estudiantes egresados sin empleo, sin desarrollo, porque nunca nos dimos cuenta o nunca los guiamos hacia dónde iban. Bien. Este marco curricular común de manera directa busca ello. Y aquí es algo de lo que a mí me encanta en este tipo de colegios, donde trabajan algunos aspectos imprescindibles. Y estos aspectos imprescindibles tienen que ver de manera directa. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bien, cuando nosotros hablamos de ello, en las escuelas particulares siempre buscamos identificar aprendizajes con nuestros estudiantes. ¿Qué es lo mínimo con lo que llegan? ¿Cómo están avanzando? ¿Y cómo lo entrego al siguiente nivel? Eso tiene que ver con lo que es el marco curricular común. Este marco curricular común también va a determinar de manera directa que todos nuestros estudiantes tienen una base cultural similar, pero no por ser similar es igual, porque la manera de su contexto, en cómo lo ven, cómo lo aplican, es la gran diferencia. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver aquí, y esto voy a hacer un preámbulo. Maestros, no sé por la escuela, pero de acuerdo a tu carrera profesional, en la escuela, ¿cuáles son tus asignaturas que enseñas en este momento? ¿Qué asignaturas enseñas? No sé si des una sola asignatura, 2, 3, 4. Yo llegué a un sistema del Politécnico y me tocó dar 17 asignaturas distintas en 4 años. Porque mi perfil profesiográfico lo permitía para ese subsistema. Entonces me aventé 17 asignaturas. En este semestre, ¿cuántas asignaturas tienes? Y no lo pierdan de vista, porque a partir de ello vamos a comenzar a hablar de lo que es el cambio curricular, de lo que vamos a visualizar próximamente. Ya no vamos a trabajar de la manera como trabajamos. Ya no va a haber maestro de química, ya no va a haber maestro de física, ya no va a haber maestro de biología. Ya no va a haber maestro de taller de lectura y redacción, hoy trabajaremos por campos. Y entonces tú trabajarás en un campo y dentro de ese campo sí va a haber una asignatura, pero integral. Les pido por favor la siguiente. Bien, antes de llegar a ello, vamos a hablar de estos dos aspectos de la reforma, currículum fundamental, currículum ampliado. Es cómo se está ubicando. Y maestros, ¿qué entienden por currículum? ¿Qué es la palabra currículum? Puede ser experiencia laboral, eso sería más hacia un currículum vitae. Un currículum educativo, ¿qué es? Planes, programas de estudio, manera de enseñar, planeación, planificación, estrategias didácticas, más percepciones y necesidades educativas de las instituciones conforman el currículum. El currículum es una de las partes fundamentales. Esta palabra es muy técnica, pero sí es necesario que la podamos ubicar porque a partir de ello es cómo se nos va a estar dando. Hay algo que se llama currículum fundamental, currículum ampliado. Vamos a ver qué es el currículum fundamental.
Les voy a pedir que ubiquemos que el currículum fundamental va a estar por recursos sociocognitivos. Va a haber 4 recursos sociocognitivos: pensamiento matemático, comunicación, conciencia histórica y cultura digital. Estos se conocen como aprendizajes articuladores. Son la base hoy de la educación media superior, donde se desarrollan todas las habilidades de los estudiantes. Y vamos a generar áreas de conocimiento, 3 áreas básicas: ciencias sociales, ciencias naturales y humanidades. Y estas áreas de conocimiento es donde ubicaremos los aprendizajes de trayectoria. Vamos a ponerlo de esta manera: los profesores que trabajen recursos sociocognitivos son los que van a desarrollar habilidades, capacidades de tipo transversal. ¿Qué significa transversal? Aplicación entre todo, entre distintos recursos, con lo que podamos encontrar de manera directa hacia las áreas de conocimiento. ¿Qué es un área de conocimiento? Son, insisto, aprendizajes de trayectoria y son los conocimientos áridos, los conocimientos más duros. Los profesores que trabajan dentro de ello van a aprovechar a los recursos sociocognitivos. Lo que le enseñó el profesor de un recurso sociocognitivo va a ser aplicado de manera directa en lo que es un área de conocimiento. Siguiente, por favor. El currículum ampliado tiene que ver de manera directa con los aspectos socioemocionales. Son 3 recursos sociocognitivos que son socioemocionales, responsabilidad social, cuidado físico corporal y bienestar emocional afectivo. Y 5 ámbitos de formación: práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, actividades físicas y deportivas, educación integral en sexualidad y género, actividades artísticas y culturales. ¿Qué significa esto? Profesores, no sé si ustedes trabajan dentro de sus clases habilidades socioemocionales en este momento. El programa Constrúyete es una de las tantas bases primordiales que tenemos para trabajar habilidades socioemocionales. No es responsabilidad de un solo profesor, es responsabilidad de todos. Si enseñas matemáticas, trabajas con habilidades socioemocionales. Si trabajas con física, trabajas con habilidades socioemocionales. No solamente orientación o tutoría, trabajan con las habilidades socioemocionales. A partir de lo que va a ser el próximo año, habilidad socioemocional, todas las asignaturas las van a trabajar y aparte habrá una asignatura específica para habilidades socioemocionales. Pero la idea es que todos los profesores trabajemos con ello. ¿Y qué implica? El reconocimiento a las características personales, emocionales de cada uno de nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Les he preguntado 3 cosas fundamentales. ¿Me pueden ayudar? Que les pedía sobre esas características fundamentales que fueran anotando o que fueran tomando en consideración. ¿Cuáles han sido, profesores? Así como agarramos a nuestros estudiantes que les decimos, te dije tal cosa y eso es lo importante. ¿Cuáles han sido? Hemos hablado de 3 que prestaran interés. Características como docentes, características de tus estudiantes en el cómo aprenden, al menos del último grupo. ¿Cuál fue la siguiente? Ubicar tus asignaturas. Bien, voy a hacer una cuarta. Entre tus asignaturas, ¿enseñas una asignatura de la misma manera que otra asignatura? ¿Cambias de estrategia entre asignaturas? ¿O cambias la estrategia por el grupo en donde estás trabajando? Por el grupo. ¿Sí? O sea, una de las características, tenemos que adaptarnos al grupo, no el grupo a nosotros. O sea, nosotros nos adaptamos al grupo con el que trabajamos. Bien, vamos a avanzar, por favor, la siguiente, si me pueden apoyar. Esto es currículum fundamental y ampliado, en el cómo se va a vislumbrar. Cuestión importante, profesores, las competencias desaparecen. Ya no vamos a hablar de competencias a partir del siguiente ciclo escolar. Hace un ratito el sacerdote nos hablaba de elementos de las competencias. ¿Cuáles eran estos elementos? Conocimientos, habilidades, actitudes, valores. Y a partir de ellos se integran y se genera una competencia. Bueno, a partir del siguiente ciclo escolar ya no hay competencias. Solamente van a existir competencias para lo que se conoce directamente para el currículum laboral. En bachillerato general son las áreas de trabajo o las capacitaciones para el trabajo.
que pueden ser de manera directa, no sé, hacia las áreas administrativas, técnicos laboratoristas, depende cada institución y dónde lo esté haciendo y la autorización de la DGB o de la SEP a lo que tenga. Siguiente, por favor. Bien. Esto es el nuevo mapa curricular, profesores. Este nuevo mapa curricular que comienza a partir del siguiente semestre tiene un gran cambio. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bien. Esto que estamos resaltando de manera directa se conoce como lo que son los recursos sociocognitivos. Y entonces, yo ya no voy a tener taller de lectura y redacción, ahora voy a tener lengua y comunicación 1, inglés 1, pensamiento matemático 1 y cultura digital. ¿Aquí hay algún profesor que diera informática? Bueno, ya no hay informática, ahora se llama cultura digital. Y la cultura digital es distinto a la informática. Ajá. Ya no vamos a trabajar informática. Por ejemplo, pensamiento matemático, en primer semestre los profesores daban álgebra. Ya no vamos a dar álgebra, vamos a dar pensamiento matemático. Y pensamiento matemático de manera directa son habilidades que se están desarrollando de pensamiento aplicado a las matemáticas, pero de las matemáticas aplicadas para la vida. Ya no es álgebra, es el cambio. Y esto nos está llevando a cuestiones importantes. Por ejemplo, ahorita tenemos en primer semestre metodología de la investigación. En primer semestre ya no tenemos ciencias sociales. En recursos sociocognitivos. ¿Vale? Porque acuérdense, hay recursos sociocognitivo y ¿cuál es el otro, profesores? Áreas de conocimiento. ¿Vale? Entonces, esto es un cambio, pero una cuestión sumamente importante que se está dando. Las habilidades que se generen en estas nuevas asignaturas van a ser aplicadas al resto de las asignaturas. Si yo doy pensamiento matemático, no voy a trabajar álgebra, voy a trabajar la álgebra aplicada a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, a las ciencias experimentales. Esto es un cambio importante. O sea, ya tu manera de enseñar va a cambiar totalmente. Los estudiantes que vengan de secundaria ya no van a venir tampoco por asignaturas, nos van a llegar más o menos ahí en 3 años con un trabajo también por áreas, por campos. Ahorita el cambio se aplica para todos a partir del 2023. Pero insisto, ya no es tu asignatura, ya no es tu manera de enseñar, ya no es tu manera de pensar. Ahora piensas de manera integral en cómo lo vas a utilizar y cómo lo vas a aplicar para poderlo relacionar. Recursos sociocognitivos desarrollan las habilidades. Si un estudiante adquiere los recursos sociocognitivos, se le facilitará el resto de las asignaturas. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. A estas son ahora lo que se conocen como las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento van a cambiar. Por ejemplo, aquí hay profesores que dieran Química 1. Bien. Profesor, ahora usted va a dar la materia y sus interacciones. Ya no es química, es la materia en sus interacciones. Por ejemplo, veíamos antes ética en primer semestre. Hoy vamos a dar humanidades, y humanidades es más que ética, porque las humanidades es literatura, es ética, tiene que ver de manera directa con civismo, en una integración de todas ellas y en una aplicación. Entonces ya no estoy dando simplemente ética. Ajá. Y luego tenemos ciencias sociales. ¿Se acuerdan que decíamos que en primer semestre teníamos metodología de la investigación? En segundo, introducción a las ciencias sociales. Hoy son ciencias sociales, donde me van a enfocar a política, a economía, a derecho, a sociología. Tengo que integrar varias disciplinas. Antes eran temas sueltos, hoy es integración. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues los recursos sociocognitivos. ¿Le puedes? Siguiente, por favor. Los recursos sociocognitivos en la lectura de este mapa curricular es todo lo que está en el verde claro va a ser aplicado en todo lo que está en azul. El recurso sociocognitivo es la base primordial del bachillerato. Si un estudiante en este momento desarrolla recursos sociocognitivos, las áreas de conocimiento se facilitarán. Pero esas áreas de conocimiento lo que buscan es la formación en un término superior. Y entonces aquí regreso a las preguntas.
Si observan el mapa curricular y con estos cambios, ¿tu manera de enseñar será la misma? No. ¿La manera de aprender de los estudiantes será la misma? No. Pero los profesores de medio superior tenemos una enorme ventaja, a diferencia de los profesores normalistas. Porque nosotros en la universidad nos forman de una manera holística. Tú trabajas muchas veces una asignatura con relación a otra, trabajas por problemas, trabajas por casos y empiezas a relacionar. ¿Qué es lo que implica hoy para lo que vamos a hacer con nuestros estudiantes? Que necesitamos un conocimiento más amplio, ser muy concretos, muy específicos, mucho de la investigación o del trabajo de manera híbrida, es decir, ellos vendrán a clases, pero la mayor parte de investigación, responsabilidad, tendrá que ser desde la casa, y aquí vendrán con información que podamos integrar, que podamos trabajar. Y luego a veces aquí daremos la información y les pediremos trabajar en casa, con lo que se llaman hoy metodologías activas. Y estas metodologías activas lo que buscan es que los estudiantes trabajen de manera directa y sean los responsables de su aprendizaje. ¿Se han escuchado lo que son las metodologías activas, profesores? Por ejemplo, trabajar aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos. Para los profesores de ciencias o matemáticas, STEM. O para aquellos profesores que están en áreas de humanidades y sociales, trabajar aprendizaje y servicio comunitario. Son metodologías activas. Y hoy trabajaremos con metodologías activas, donde implica que los estudiantes son los responsables y necesitan trabajar con ello. Nosotros trabajaremos una situación, ellos van a integrar toda la información y solucionar de acuerdo a una metodología. STEM, por ejemplo, tienen que hacer cuestiones de prototipos, pero aplicando distintas asignaturas, matemáticas, física, química, biología, lo integran y hacen un prototipo. Ese prototipo dependerá mucho de la institución o de los profesores si dan una continuidad o lo desarrollan para jóvenes emprendedores o culmina a la finalización del semestre. Pero la idea dentro de ello es los estudiantes trabajan. Ahora, ¿qué pasa en lo que está en color anaranjado? Anteriormente trabajábamos de manera directa lo que eran las áreas propedéuticas. ¿Se ubican lo que son las áreas propedéuticas, profesores? Sobre todo se trabajaba en quinto y sexto semestre. Bueno, ahora se comenzará a trabajar hasta la información que tenemos en este momento. Todo puede cambiar, pero se trabajará a partir de cuarto semestre, las áreas propedéuticas con una asignatura. Lo que vamos a ubicar nosotros, por ejemplo, en la parte inferior, en un color amarillo, del recurso socioemocional, desde primer semestre hasta sexto, se va a estar trabajando. Y lo que seguirá siendo los módulos, que es la capacitación para el trabajo. Todo ello implica un cambio. Pero, por ejemplo, ¿aquí hay algún profesor que haya trabajado geografía en bachillerato? ¿Sí? Bueno, los profesores de geografía hoy van a trabajar, pero hacia áreas propedéuticas. La geografía como tal, como disciplina, como asignatura, ya no va a estar. Solamente va a estar como un área propedéutica. Eso te significa otro cambio, pero no significa que el profesor de geografía ya no va a tener trabajo. No, para nada. Va a estar incluido dentro de lo que son las ciencias sociales, porque se trabaja geografía humana, geografía social, ya no es la geografía física. Entonces la geografía va a estar integrada. El profesor que da geografía hoy tiene la obligación de tener un mayor bagaje cultural, de conocimientos para poder continuar. Si él quiere continuar dando geografía y quedarse en geografía física, va a tener enormes dificultades porque ya es propedéutica, como parte del cambio. Siguiente, por favor. Y bueno, profesores, la implementación. Esto es sumamente importante y aquí es en donde nos queremos centrar en unas cuestiones básicas para todos. Nos están diciendo que ya implementan. Nos están diciendo que ya hay libros donde están con la nueva escuela mexicana, que ya se tienen de manera directa materiales para trabajar con la nueva escuela mexicana. Pues simplemente no hay ni programas en este momento. Entonces, ¿cómo vas a hacer materiales o cómo trabajas con la nueva escuela mexicana cuando ni siquiera
está la base elemental. Se está en una fase de construcción. Siguiente, por favor, vamos a ubicar. La implementación se llama que será de manera gradual. Primer y segundo semestre en el ciclo escolar 23-24. Tercer y cuarto semestre para el ciclo escolar 24-25. Quinto y sexto semestre para el ciclo escolar 25-26. Significa que a partir del próximo ciclo escolar, por 3 años, se estará implementando. ¿Qué implica? Primer semestre del próximo ciclo escolar tendrá el programa de estudios nuevo, pero tercero y quinto semestre seguirán con los programas anteriores. Hasta siguientes ciclos escolares se empiezan a derogar, pero el cambio comienza para los profesores, próximo ciclo escolar, primer semestre. La manera como ellos trabajen, la manera como ellos hagan, implicará a la enseñanza y al aprendizaje de los siguientes semestres. Por lo tanto, profesores, tenemos poco tiempo de conocimiento, de inmiscuirnos en ello, de conocer al respecto, para que esto sea un enorme beneficio para los estudiantes. Y bueno, profesores, aquí nada más en esta tabla es una idea comparativa de cómo están los semestres, de cómo van a estar entrando, de cómo van a estar dejando de funcionar. Se les llama programas en liquidación a los programas que estarán por caducar próximamente, pero nosotros tenemos este ciclo escolar, están los 6 semestres como tales con los programas que conocemos. Siguiente ciclo escolar 23-24 con los programas del 2017, tercero, cuarto, quinto y sexto, y programas 2023, primero y segundo semestre. Y así estaremos trabajando hasta llegar al ciclo escolar 2026. Profesores, la invitación es: 1, infórmense, conozcan al respecto. 2, prepárense. Hay muchísima información que está dando la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Dirección General de Bachillerato. Hay información suficiente en links, en videos, en tutoriales, para que podamos ir conociendo al respecto, de cómo se está visualizando, cómo nos debemos estar preparando, pero también cómo debemos de ver a nuestros estudiantes como agentes activos de cambio, de transformación social. Y aquí una cuestión importante, pues no crean que les digan, llegamos con un libro y en este momento el libro está con la nueva escuela mexicana, con los nuevos programas. No. Los nuevos programas de estudio, siguiente por favor. Bien. Los nuevos programas de estudio nos los van a dar a conocer el próximo año, que puede ser a finales de enero, principios de febrero, darán a conocer los nuevos programas de estudio. Y por ende, a partir de ahí, tenemos más o menos 5 meses para preparar a las escuelas, preparar a los profesores de cómo van a trabajarse con nuestra nueva visión. Una visión, insisto, que implica un cambio en tu manera de enseñar, un cambio en tus estudiantes, en la manera de aprender. Aquí les dejo parte de la bibliografía, la siguiente por favor, donde pueden consultar páginas en donde está toda esta información. Y la invitación, insisto, no nos creamos todo lo que nos dicen, pero sí vamos preparándonos. Sobre todo por esto que tenemos atrás, que son los estudiantes. Preocúpense por estudiantes como yo, que llegamos hasta la preparatoria sin saber aprender. Me volé 10 años de mi vida pasando porque Dios era muy grande, y perdón por decir, porque eso era, los profesores, por no quererme tener de latoso, me ponían las calificaciones mínimas para poder aprobarme. Pero no se dieron cuenta de mi problema de aprendizaje. Muchos estudiantes hoy no tienen problemas de aprendizaje, simplemente la manera en cómo enseñamos no es la manera idónea para ellos. Y entonces algún día yo les pido, preocúpense del estudiante que siempre está sentado y que no se mueve. Ese es el que tiene problemas. El estudiante que grita, que baila, que molesta al otro, en esta edad es lo más normal. Pero el que está sentadito, calladito, ese es tu verdadero problema. Entonces acércate, platica con él, platica con otros estudiantes, date cuenta de sus maneras y entonces esto será un eje de transformación de manera directa.